desde esta página tan genial, con cada palabra que anima, atravesamos cualquier temporal. Testimonio. La página de la palabra suena. Predicaciones para el corazón, entre alabanzas y entrevistas, mucho gozo hallarás, no hay confusión. La fe crece en cada rincón, bendiciones llegan sin parar, con cada palabra y oración, nuestro espíritu comienza a adorar. En un momento más iniciamos. Ayúdanos a compartir con alguien más. Siente la alegría, vamos todos a alabar. En la palabra suena, hay armonía, a mover las palmas. Alabanzas y entrevistas van. Nuestra vida a Dios siempre orarán. Hay una luz que nos ilumina desde esta página tan genial, con cada palabra que anima, atravesamos cualquier temporal. Testimonios que nos inspiran con amor y mucha devoción. La palabra de Dios nos dirija hacia el camino de redención. Alaba, alaba, siente la alegría. Vamos todos a alabar. En la palabra suena, hay armonía, a mover las palmas. Alabanzas y entrevistas. Bienvenidos a este su programa, La Palabra Suena. Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes y les invitamos a que se queden a este en vivo y que nos ayuden a compartir con alguien más, por favor, para que la palabra de Dios siga llegando a todos Sabinas y hasta donde llegue esta señal. Que Dios los bendiga y disfruten de este programa porque tenemos un tema súper interesante que se titula Unidos Somos Más. Por ahora le doy la bienvenida a nuestro conductor y evangelista, el hermano José Guadalupe Doyos. Hermano, Dios le bendiga. Dios bendiga a todas las personas que ya se están conectando viendo el programa. Hoy tenemos un programa pero muy interesante. Hemos estado detrás de cámaras escudriñando la palabra de Dios para traer este mensaje. Unidos somos más. Es el título de esta noche. Y vamos a estar leyendo la escritura, allí abriendo la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 20 al 23. Lo voy a estar leyendo, brother. Adelante, hermano. Dice la escritura en el nombre de Jesús: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén, hermano. Iniciamos con esta porción de la palabra, hermano, para tocar el primer tema el subtema de este tema. Porque aquí con estos versículos queremos resaltar primero el punto número 1, que es
el deseo de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús desea para su iglesia? Y es precisamente la unidad. Es precisamente lo que usted acaba de leer en estos pasajes de la palabra de Dios, ¿verdad? Si profundizamos un poquito en lo que dice el tema, ¿verdad? En los versículos, ahí menciona que Jesús está orando al Padre. Y dice: Padre, no te ruego solamente por estos, sino por los que han de creer por palabra de ellos, ¿no? Para que sean perfectos en unidad, así como tú y yo somos uno, que ellos también lo sean, ¿verdad? Entonces, desde esos versículos vemos la intención de Jesús de querer que la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, seamos uno y que tengamos esa misma visión que Él tiene para su iglesia, ¿verdad? Que todos nos veamos como un solo cuerpo, como un solo equipo. Le decía ahorita cuando estábamos comentando antes de iniciar el tema, ¿verdad? Que es, por ejemplo, como una empresa. En una empresa se necesita de mucha gente que haga distintas cosas, pero todos formamos un solo equipo. Representamos a una empresa, ¿verdad? En el caso del Evangelio, de Cristo, el deseo de Jesús es eso, que todos nos veamos como uno mismo. Y por eso Jesús ora al Padre de esa manera, de que seamos nosotros perfectos en unidad, como el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Y ellos están en una perfecta comunión, y también incluimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como uno solo. Y nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, también tenemos que ser uno, como Dios, Jesús es en el Padre y el Padre es en el Hijo, ¿verdad? Y no sé si quiere añadir algo sobre aquí. Oye, pues está interesante lo que estás mencionando, ¿verdad? Cómo Jesús, a través de la palabra que soltó a sus discípulos, les hace ver, ¿verdad? De que tenían que estar unidos como uno solo, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Amén. Y es así donde se puede llegar más lejos. Por eso dice la palabra de Dios: cordón de 3 dobleces es difícil de romper, hermano. Entonces, es algo sorprendente, ¿verdad? Que cómo a de cuenta lo estamos compartiendo, ¿verdad? De las cosas que Dios puede hacer cuando estamos unidos. Amén. En esa unidad. Por eso Efesios declara: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. No recuerdo el capítulo, pero eso es lo que dice ese texto. Y Dios nos está hablando a nosotros, ¿verdad? De que a través del Hijo, de las palabras que el Hijo le habló a sus discípulos, de que tenían que estar en esa unidad. Amén. Claro que implica, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros. Exactamente, hermano. Implica muchas cosas: amarnos unos a otros, perdonarnos, soportarnos, sobrellevarnos, porque todos somos diferentes, ¿verdad? Sí. Tenemos carácter diferente, a veces pensamos diferente, y a veces cuestiones de mi persona pueden, por ejemplo, molestarlo a usted, o cuestiones de su persona pueden molestarme a mí, pero la palabra de Dios dice que nos veamos como un cuerpo, y que seamos perfectos en unidad, que aprendamos a amarnos, a respetarnos, a sobrellevarnos y a seguir mantenidos juntos como un equipo, ¿verdad? No podemos descartar a nadie, ¿verdad? Ni hacer menos a nadie. Tenemos que amarnos como el Señor nos enseñó, que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Como Él nos amó a nosotros, ¿verdad? Tiene toda la razón, hermano. Y fíjese, vamos a tocar el segundo punto del tema, que es cuál es la importancia de la unidad. ¿Por qué es tan importante que estemos unidos? Vamos a ir al segundo pasaje, hermano, que está en 1 Corintios, capítulo 12, del verso 14 al 31. Vamos a ver, porque ahí hay mucha tela de dónde cortar, hermano. Aleluya, Cristo vive.
Y ahí los que nos están viendo, háganos sus comentarios, participen en la temática de hoy, porque este es un tema para compartir y externar sus opiniones también. Amén. ¿Qué dice, hermano, el tema? Digo, los versículos. Es 1 Corintios, brother. Habías dicho 2, creo. A ver, creo que es 1 Corintios, capítulo 12, y del 14 al 31. Unidos somos más fuertes, hermano. Dice la Escritura, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Muchos. Amén. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, y eso es una introducción, hermano. Si usted sigue leyendo más, habla de la importancia de cada uno de los miembros y el por qué no podemos descartar a un miembro de la iglesia del resto, ¿no? Sino que tenemos que ver con estima a cada uno de los que forman parte de la iglesia. Sigue leyéndolo, ¿no? Para seguir poniendo más detalle a ese punto. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aún más excelente, aleluya. Fíjese, habla de algo tan importante, hermanos, que tenemos que reconocer todos en la iglesia. Dios dice que no todos somos iguales. Dice que algunos son oreja, otros son pies, otros son manos, ¿verdad? Y que cada uno tiene una función diferente, como nuestro cuerpo humano, ¿verdad? Nuestras manos nos sirven para palpar y sentir las cosas. Los ojos nos sirven para ver. Nuestro oído para escuchar, ¿verdad? Nuestra boca para hablar. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función específica, ¿no? Y entonces ningún miembro de nuestro cuerpo puede decirle al otro que no lo necesita o que no sirve, porque realmente todos los miembros que Dios hizo para nuestro cuerpo humano tienen su función, y si quitas uno de los miembros, el cuerpo deja de funcionar como debería. Por ejemplo, vámonos así, un ejemplo más drástico. Por ejemplo, sin nuestro cuerpo, por ejemplo, el corazón, que es la pieza ahí central de nosotros, si el corazón deja de funcionar, hermano, ¿usted cree que todo el cuerpo sigue
vivo, activo, funcionando. No se puede, porque el corazón es una parte vital de nuestro cuerpo, ¿verdad? Asimismo los demás órganos, el estómago, como le digo, nuestra vista, nuestro oído, todos son importantes y ninguno es más que otro. Todos son importantes para Dios, y en la iglesia es lo mismo. Cada iglesia, vamos a verlo así de manera general. Por ejemplo, hay muchas iglesias en Sabinas, vamos a mencionar algunas: Lirio de los Valles, Templo Betania, Vida Abundante, la iglesia Bethesda, la iglesia Alfa y Omega, etcétera. Son muchos miembros, muchas iglesias que usted pensaría, pues cada uno es uno independiente, pero no. En realidad todas estas iglesias forman parte de una sola y hacen funciones diferentes, actividades diferentes, y todas son importantes. Ninguna es más importante que otra. No porque una iglesia tenga más miembros que otra, la iglesia pequeña no es importante para Dios que la iglesia grandota que tiene muchos miembros. No, hermano. Todas las iglesias son importantes para Dios y todas forman parte del cuerpo de Cristo, y todas las iglesias nos necesitamos. Y así de manera interna, por ejemplo, en su iglesia particular, hermano, en su iglesia, para que su iglesia funcione, necesita un pastor, necesita líderes, ¿de qué? De jóvenes, de varones, de damas. ¿Qué más, hermano? ¿Qué otros ministerios hay? El grupo de alabanza. Grupo de alabanza. Los que oran tienen un grupo Ujieres. de Ujieres. Fíjese, hay muchos miembros de una sola iglesia y cada miembro tiene una función, ¿verdad? Y usted no puede descartar a ninguno de ellos porque es indispensable para que la iglesia funcione. Si no van los de la alabanza, pues no es lo mismo, ¿verdad? Un culto sin los que van a preparar el ambiente para que la presencia de Dios descienda, ¿verdad? Que son los de la alabanza, ¿verdad? Son importantes. Pero así como los de la alabanza son importantes, también los hermanos que hacen el aseo es también importante. Porque sí, si ellos no van y hacen su función, la iglesia se vería fea, ¿verdad? Desatendida la iglesia que es para Dios y que debe estar en buenas condiciones y bonita porque es para Dios. Entonces cada miembro de la iglesia son importantes por la función que hacen, ¿verdad? Y algo que decían estos textos, hermano, que me gustó también, porque dice que Dios a los miembros que parecen más débiles, Dios les da más decoro o más importancia o más valor, para que en el cuerpo no esté desbalanceado, ¿va? Para que, no sé, la oreja se crea más que el dedo, para que la cabeza no se sienta más que los pies. Jesús dice que aún los miembros más pequeñitos, Dios les da más gracia para que el cuerpo no esté desbalanceado. Y entonces eso le da un equilibrio a todo el cuerpo. O sea, que tiene la iglesia, todos somos importantes. Oye, y aparte de eso, dice que se necesitan, o sea, para que funcione bien, ¿verdad? El servicio de Dios, ¿verdad? Amén. Lo de apóstoles. Los ministerios. Los ministerios, claro, que también son importantes dentro de una iglesia para la prédica, ¿verdad? Así para es, las enseñanzas. para ganar las almas. Así es. Exactamente, porque hace falta que en la iglesia estén activos, ¿verdad? Todos esos ministerios, ¿verdad? Que haya personas que sepan enseñar las escrituras para que haya una buena doctrina en la iglesia. Sí, así es. Hace falta gente que también pues tenga esos dones de sanidad para que la gente que está enferma reciba de parte de Dios un milagro, una sanidad, ¿verdad? Los profetas que vienen a traer palabra de Dios, ¿verdad? A través de ellos, todos son importantes. Sí, así, fíjate que está interesante esto porque al ver lo que nos dice la palabra de Dios de que la función, ¿verdad?, que se necesita dentro del cuerpo de la iglesia del Señor, ¿verdad?, para que funcione todo como Él quiere. Amén. Y luego añádele los que hacen dones, o sea, que tienen un don, ¿verdad?, o sea, sí, milagros, dones de sanidad, los que interpretan, los que hablan lenguas. Amén. Todo eso se necesita dentro de una iglesia. Claro que sí, son importantísimos, hermano. Son muy importantes en la iglesia porque hay necesidades diferentes en la iglesia de Dios, ¿verdad?
y cada uno de los miembros que llega a tener un don diferente es para el servicio de la misma iglesia y de la necesidad que hay en el pueblo de Dios. Porque ahí también menciona no solamente los que tienen ministerio, también menciona, creo que escuché los que ayudan, o sea, los que hacen obras de caridad, que le dan alimento al que no tienen, los que llevan despensas a la gente pobre, a los que van y visitan los hospitales y llevan un taquito, la gente que tiene pacientes, ¿verdad? A los que van a la cárcel a predicar el evangelio. No solamente habla de los ministerios así grandes, sino también de las funciones que hacemos, ¿verdad? Y los que administran, los que dentro de las iglesias, pues se recaudan ayudas, ¿verdad? También, y todo eso se administra, o el dinero, la ofrenda, todo eso para hacer los pagos de luz, de agua, y que se debe de llevar una buena administración, si no, pues los recursos se agotan o se malgastan. Claro, es cierto, son todos importantes en la iglesia de Dios, ¿verdad? Y es importante darle el valor, ¿verdad? Y el valor que debe de tener cada miembro de la iglesia. No porque algún miembro de la iglesia solamente sea el que haga el aseo, signifique que es menos que el que predica todos los domingos o en los servicios, ¿no? O los de la alabanza, que es muy común que los de la alabanza siempre acá se la dan de que son los estrellas, ¿verdad? Las estrellas. Pero no, hermano, para Dios todos son importantes, y aún los que trabajan para Dios en el anonimato, donde nadie los ve, pero que le sirven a Dios con pasión, con amor, esos, hermano, Dios también los ve y los valora el servicio que hacen para Él. Fíjate que algo, bueno, o sea, en esto también entraría los que son intercesores, brother. Los que oran, hermano, los intercesores, claro. Sí, o sea, que se necesita, ¿verdad? Que hay gente que les gusta bastante estar orando por necesidades, ¿verdad? De otros, y que te apoyan, te respaldan, ¿verdad? Y respaldan al pastor, que es algo muy importante dentro de una iglesia, el tener ese tipo de personas, ¿verdad? De gente que apoye con la intercesión de su oración, ¿verdad? Para que se mire el respaldo, ¿verdad? De que en las actividades y proyectos de la iglesia que se necesita, se requiere de ese tipo de personas. Claro que sí, hermano. Son bien importantes, y la verdad, pues la oración es la base de todo lo que hacemos para Dios. Si no hay oración en algún proyecto que vamos a emprender, no es el mismo respaldo que Dios te da. Primero, antes de hacer algo, tienes que orar y meterte en la presencia de Dios y preparar el camino para que el Señor obre y haga grandes cosas, ¿no? Y es por eso, como dice usted, es importante esas personas que son intercesoras, que oran y que se paran en la brecha y claman a Dios por el pueblo. A veces pensamos que la responsabilidad toda es del pastor, ¿verdad? Pero al ver todo este tipo de cosas que nos está hablando la Escritura, pues realmente él hace su función, ¿verdad? Como apacentar la grey, como dice la Escritura, pero Amén. Está para exhortarnos, para darnos un consejo basado en la palabra de Dios para que nosotros crezcamos, ¿verdad? Y a través de las prédicas que ellos nos imparten, pues nosotros crecemos espiritualmente. Amén. Así es, mi hermano, todos son importantes. Y unidos, juntos, cuando trabajamos en equipo, con la misma visión, con el mismo deseo de servirle a Dios y con la misma visión del líder que está al frente de la iglesia, ¿verdad? Siguiendo y respaldando esa visión, el pueblo de Dios llega y conquista y hace cosas grandes para el Señor. Es bien importante la unidad dentro del equipo de trabajo, dentro de los miembros de la iglesia, hermano. Sí, creces mucho más en número, creces mucho más espiritualmente cuando se está unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, ¿verdad? Y eso nos hace ver diferentes. Claro. ¿Verdad? Porque se mira verdaderamente el amor cuando nos amamos, ¿verdad? Entre la misma iglesia. Amén. Y de que
lo que le pase a uno nos duele a todos. Oh, eso lo decía también en estos versículos, ¿verdad? Sí. Sí, fíjese, eso es parte de estar conscientes, ¿verdad? De que al ser miembros de un solo cuerpo, ¿verdad? El dolor de mi hermano, yo también lo debo de sentir, porque eso significa que tenemos empatía. Que, por ejemplo, si usted un día está enfermo o está pasando necesidades, porque usted es mi hermano y está en Cristo y formamos parte del mismo cuerpo, de la misma iglesia, que a mí me duela lo que a usted le duele. Y que yo sienta las ganas de orar por lo que usted necesita. Y de esa manera, como un solo equipo, como hermanos en Cristo, hermano, nos hacemos fuertes. Y por eso, qué buen punto dijo, hermano. Excelente. Fíjate que en cierta ocasión había un niño con nosotros. Hace ya, cuando iniciamos nosotros la iglesia, brother, ahí donde pastorea mi pastor Daniel Abacuc. Amén. Y había un niño que estaba enfermo de cáncer. Sí. Y su familia exponía la oración por él, ¿verdad? Para que Dios obrara un milagro. Y nos dolía a todos porque pues era un pequeño, ¿verdad? Y orábamos la iglesia por él, intercedíamos por él para que Dios hiciera el milagro en su vida. Pero antes de partir a la presencia de Dios, él entregó su vida a Jesús. Aleluya. Y nos dolió, ¿verdad?, la pérdida de este niño. Porque pues él apenas comenzaba a vivir, pero en los propósitos de Dios era llevárselo. Sí. Entonces le comparto estas cosas porque te duele, ¿verdad? Claro. Como miembro de la iglesia, cuando hay una pérdida dentro de la iglesia, nos dolemos, sentimos el dolor de los demás que están dentro de la iglesia, porque convivimos continuamente. Estamos conviviendo, ¿verdad? Entablando una relación de amistad también, de armonía, y eso es lo que nos une, ¿verdad? El amor de Cristo. Y es ahí donde se muestra, ¿verdad?, las personas que verdaderamente te aman, que están a tu alrededor dentro de la iglesia, y que lo que hacemos como servicio a Dios también depende de eso, ¿verdad? Para que nuestra fe crezca aún mucho más, porque hay personas que son mucho más espirituales que nosotros, y cuando estamos bajos espiritualmente, alguien te da un consejo, te alienta: oye, hermano, échale ganas, fíjate que vi esto en ti, pero tú sigue adelante, no te detengas, busca a Dios. Sí. Oye, y ese tipo de cosas es un aliento para que nosotros nos pongamos las pilas, ¿verdad? Y tomamos más ánimo y nos levantamos. Amén, hermano, claro que sí. Y eso demuestra que somos hijos de Dios, hermano, porque como iniciamos en el versículo principio de 1 de Juan, eso nos distingue como hijos de Él, porque el Padre y el Hijo son uno, en todo, en su forma de pensar, de sentir y de hacer todo. En el cuerpo de Cristo también tenemos que ser uno, ¿verdad? Y parte de ser o sentirte miembro del cuerpo de Cristo siempre va a ser el tener empatía con tu prójimo y expresarle tu amor y tu apoyo cuando te necesite. Porque, como dicen un dicho por ahí, ¿verdad? Hoy por ti, mañana por mí. Entonces, a veces usted es el que va a estar desanimado y yo voy a traer todo el power y yo le voy a dar una palabra de aliento para usted. Y a veces va a ser al revés, yo voy a estar agüitado, voy a estar desanimado y voy a necesitar de una palabra de usted para poderme levantar. Y es verdad, nos necesitamos, hermano. Fíjate que dice la escritura en 1 de Juan 5:7 acerca de la Trinidad de Dios. Amén. Dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, refiriéndose a Jesús, al Hijo de Dios,
Y dice, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Uno. Sí. O sea, en unidad. Amén. Y es lo que el Señor quiere con nosotros, que estemos unidos, ¿verdad? Siempre. Porque unidos somos más fuertes. Más fuertes, amén, aleluya. Claro que sí, hermano. Unidos somos mucho más fuertes, hermano. Y ahora sí, hermano, vamos a irnos al siguiente punto de este interesante tema. Creo que acabo de ver aquí en la transmisión que nos hizo un comentario el hermano Héctor Vitela. Dice: Dios me los bendiga, mis hermanos, un fuerte abrazo. Amén, hermano Héctor, Dios le bendiga. Gracias por conectarse y por estar con nosotros, ¿verdad? Y por hacernos sus comentarios, hermano. Síganos comentando qué opina de este tema, de la unidad que tenemos que tener como miembros del cuerpo de Cristo, como hermanos, ¿verdad? Y como seres humanos también, ¿verdad? Tenemos que vernos como uno solo, ¿verdad? Como Cristo nos enseña y Él desea que seamos uno, ¿verdad? Hermano, vamos a pasar al siguiente punto, porque ya hablamos que el deseo de Jesús es que haya unidad en sus hijos. El segundo punto que acabamos de ver es la importancia de la unidad. Ahí vimos el valor de lo que representa cada uno como miembro del cuerpo de Cristo. Y ahora vamos a ver lo que provoca cuando la iglesia se une como un solo equipo, como un solo cuerpo. ¿Qué pasa cuando nos ponemos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando buscamos a Dios con el mismo espíritu, con la misma intención y con las mismas ganas? ¿Qué pasa, hermano, cuando uno verdaderamente se pone de acuerdo con su prójimo y busca a Dios de corazón? Vamos a ver qué versículo tenemos para eso, hermano. Bueno, está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al verso 4. Amén. Dice la Escritura de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Fíjense lo que provocó, lo que sucedió en este lugar, porque primero buscaron la unidad, hermanos. Unidad. Primer versículo, ¿qué dice, hermano? Léalo otra vez, hermano. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí está. Unánimes juntos, hermanos. Si ellos hubieran estado separados, cada quien buscando a Dios por su cuenta, o peleados entre ellos, que no se hablaban, no se saludaban, ¿cómo iban a poder recibir lo que les llegó en ese momento si no estaban todos unánimes? Juntos, hermano. Juntos. Porque una cosa es, hermano, estar todos en un mismo lugar, pero eso no significa que estamos unidos. Podemos estar en el mismo lugar, pero si no nos ponemos de acuerdo, si no estamos en el mismo espíritu, en el mismo canal, no estamos unidos. Estamos en el mismo lugar, pero no estamos unidos. Entonces, ellos sí estaban unidos, unánimes, juntos. Estaban juntos y unánimes. En un mismo sentir. En un mismo sentir. Buscando la presencia de Dios, hermanos. Cuando la gente se une, cuando las iglesias buscan a Dios con el mismo sentir, con el mismo corazón, y todos se disponen a humillarse y a buscar el rostro de Dios como ellos lo hicieron, como Jesús les dijo que lo hicieran, que subieran al aposento alto, ¿verdad? Y estuvieran ahí buscando a Dios. Cuando tú obedeces la palabra de Dios y sabes estar junto y unánime con tu prójimo, algo grande sucede. ¿Qué sucedió, hermano, en los siguientes versículos? Es en el versículo 2. No, es en Hechos 2, 44, 47. No. Del mismo, hermano. Del capítulo 2, versículo 2, 3 y 4, hermano. Para decir qué fue lo que pasó por estar juntos y unánimes. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. La unidad y el estar juntos en un mismo sentir provocó un
avivamiento. Un hermanos. avivamiento. Llegó el Espíritu Santo y bautizó a todos los que estaban ahí. Como que ya Jesús ya los estaba preparando, brother, porque en el libro, bueno, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, ¿verdad? Jesús les dice a sus discípulos, dándoles mandamientos por el Espíritu Santo, después de que se les había aparecido alrededor de 40 días, les dice que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. Entonces ya estaba preparando Jesús la tierra de ellos, ¿verdad? Para que se prepararan, ¿verdad? Y que estuvieran en ese mismo sentir todos, ¿verdad? Amén. Pero en amor. Aleluya. Amén. Amén, amén. En amor y en obediencia, buscando la presencia de Dios. Y ahí dice que todos, dice la palabra, todos fueron llenos. Fueron bautizados por el Espíritu Santo y se les repartieron lenguas como de fuego. Es una cosa sorprendente el que experimenta el bautismo del Espíritu, o sea, una cosa tremenda. Tremenda. No, bueno, yo no puedo describir esa sensación, pero bueno, debe ser algo súper intenso. Fíjate que en cierta ocasión yo estaba en una habitación orando a Dios. Había salido de mi trabajo y llego a hacer de almorzar y recibo una llamada de mi esposa. Estaba al teléfono. Entonces sentía como una especie como de dolor de cabeza. Sí. En ese momento. Y tenía el teléfono, ¿verdad?, en mi oído, donde estaba hablando con ella. Y de repente, oye, sentí como, no sé si te ha tocado que de repente cuando enciendes una lumbre, sientes que se está quemando la madera. Ah, sí. Que hacen como una especie como de ruiditos. Ah, sí, tipo como el carbón. Bueno, ándale, parecidito, así. Entonces empezó a suceder eso y yo volteaba a mi alrededor y no había nada. Pero solamente en unos segundos, en unos instantes más, sentía donde las llamas de fuego salían de mi cabeza hacia arriba, bro. Una cosa sorprendente. Oye, y pues el dolor desapareció en ese momento, pero estaba la presencia del Espíritu Santo ahí. Y ahora la manifestación, ¿verdad?, de la llenura del Espíritu Santo, los que la hemos experimentado, pues es algo maravilloso, la verdad, y es una herramienta que Dios nos da más que otra cosa. Amén. para ser de ayuda dentro de la iglesia, porque hay personas que son llenas del Espíritu Santo y que Dios también les da la interpretación de ellas. Cuando alguien está hablando en lenguas, ¿verdad?, ellos pueden interpretar y también pueden hablarlas y a la vez hablar a la iglesia para hacer edificación al mismo cuerpo de Cristo. Claro. Así es, hermano. Y es bueno que todos los ministerios trabajen juntos, hermano. Porque, por ejemplo, si alguien Dios le revela una palabra, trae una palabra y la habla en lenguas, hace falta alguien que la interprete y le traduzca a la gente que no sabe qué está diciendo el hermano que está hablando en lenguas. Entonces se complementa el que habla en lenguas con el que interpreta las lenguas, ¿verdad? Y la iglesia que escucha y recibe el mensaje. Ese es un ejemplo de cómo hacen match los ministerios en la iglesia, ¿no? Igual los que enseñan la palabra, los pastores que ministran en cada servicio, etcétera. Todos ellos hacen una función súper importante, mi hermano. Y fíjese lo que dice mi hermano Héctor Vitela. Amén. Dice, todos son importantes y es un honor y un privilegio servir a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Así es, mi querido Héctor, hermano Héctor. Todos son importantes y sí es un privilegio servir al Señor, sea en el área que sea, hermano, no importa. Si te toca estar predicando acá en el altar o te toca estar allá barriendo allá fuera del patio de la iglesia, metiendo sillas, todo es importante y todo vale para Dios. Y no hay que sentirnos, ¿verdad? Porque por momentos a veces estamos detrás o sentados en la banca escuchando la prédica,
pero que en su momento vamos a tener nosotros la oportunidad, ¿verdad?, de compartir. Y es parte del crecimiento espiritual de nosotros también, porque no todos lo sabemos. Claro. Vamos en un crecimiento donde escuchamos a otros predicadores o al mismo pastor, y que a través de ellos lo que nos están impartiendo del conocimiento en la prédica, pues nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. Claro que sí, claro que sí. Y de hecho, pues es un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, alguien nuevo que se convierte a Cristo y todo, yo sé que Dios puede usarlos inmediatamente, ¿verdad? Como por ejemplo Saulo y todo eso. Pero en algunos casos, en la mayoría de los casos, se lleva un proceso donde alguien te tiene que enseñar, te tiene que capacitar, ¿verdad? En diferentes funciones de la iglesia, hasta que ya te encuentran en qué lugar tú funcionas mejor, y ahí te dejan para que tú desarrolles el don, el talento o el ministerio que tienes, porque hay veces que el pastor te debe de encontrar en dónde puede servir mejor. Así es, porque por decir, a veces a uno le puede llamar mucho la atención la música, ¿verdad? Ajá. Y usted dice... Y no, aunque quieras, no te sale ni do, ni re, ni mi. Quieres agarrar la guitarra y no puedes. Ya ves, cuando Esteban, cuando estaba con nosotros, él compartía, ¿verdad?, de que con su hermano él se ponía, le decía a su hermano, acompáñame con esta canción. Y él se quedaba, pues no sabía, ¿verdad? Sí. Le pedía a Esteban, ¿verdad?, a su hermano, y no. Decía, no, es que yo apenas con pistas, si no puedo. Entonces, cosas así, ¿verdad? Nos van buscando en qué área podemos servir mejor. Claro que sí, claro que sí. Y ya cuando encuentran dónde es lo tuyo, ahí ya desempeñas tu ministerio, tu don de manera mejor. Igual, haz de cuenta que al principio nos cuesta trabajo a todos. No digo que a uno, nada más, no. Es a todos, pero que quizás te dan por ese lado, ¿verdad?, de encontrarte un lugar adecuado donde tú puedas servir a Dios, y de ahí tú partes. Entonces, no quiere decir que no puedas hacer otras funciones dentro de la iglesia, sino que a medida que vas creciendo espiritualmente y te vas preparando, pues se va abriendo ese camino, ¿verdad?, para que puedas ejercer ya sea el servicio en prédica también, claro. Como muchos lo han logrado, ¿verdad? Que empezaron a través de la música y luego después brincaron a la prédica, y que después el evangelismo o simplemente al pastorado o otro ministerio. Entonces, Dios nos va capacitando poco a poco, ¿verdad? Y nos va dando de su gracia para que eso podamos servirle mucho mejor. Claro que sí. Amén, amén. Claro que sí, mi hermano. Y ahora, regresando al punto que nos quedamos, que era ¿qué es lo que provoca la unidad? En ese versículo que leímos de Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, vimos que cuando todos los discípulos, ¿verdad?, y los 120, ¿verdad? 120 alrededor. Cuando se juntaron, unánimes en un mismo sentir, el Espíritu Santo los bautizó y los llenó de ese poder que necesitaba la iglesia para salir a predicar con valor el evangelio y empezar a ganarse muchas almas para Cristo. ¿Y qué pasó, hermano? Ya una vez que la iglesia se puso las pilas y fue llena del Espíritu Santo, ¿cómo fue que fue creciendo esto? También vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47, hermano. A ver si nos lo puede leer, porque está interesante también esa parte. Dice la Escritura, Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos. Amén. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aleluya. Fíjense todo lo que provoca la unidad, hermano. Ahí especifica muy bien cómo era la convivencia de esos primeros cristianos que ya fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Como le dicen la iglesia primitiva, cómo era que tenían esa comunión.
en aquel entonces, hermano. Vamos a repetir algunas de las cualidades que dijo, hermano. 2 Corintios 2:44, ¿verdad? Sí. Ok. Aleluya. A ver. Dice la Escritura que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Muy bien. Juntos y en común todas las cosas. Excelente. Pero dice que hacían varias cosas. Se juntaban en las casas, compartían el pan. Sí. ¿Verdad? Vendían sus propiedades porque decían, nada es mío, todo es de mis hermanos, lo comparto con todos. ¿Y qué más, hermano? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón, hermanos. Se juntaban no para echarse tierra, hermanos. Se juntaban para compartir su alegría, su gozo, ¿verdad? No para hablar mal de otros ni nada, hermano. Tenían un corazón sencillo y tenían humildad, hermano. Eso es algo tan bonito que hace falta que exista en las iglesias. Ese mismo sentir de querer estar juntos, en armonía, de buen corazón, con sencillez, amándonos y respetándonos unos a otros, hermano. Es clave para que la iglesia pueda crecer. Porque ahí dice la palabra que con todas estas cosas que hacían cuando se juntaban, el Señor añadía los que habrían de ser salvos, hermanos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué mi iglesia no crece? ¿Por qué son los mismos 5 de siempre? ¿Por qué no hay más miembros que vienen a la iglesia? Porque tal vez nos falta algunos detalles como que tenía la iglesia primitiva. Es que somos un edificio en construcción. Amén. Y a medida que vamos trabajando, ¿verdad? Que la obra va creciendo, se va expandiendo, pues en ese edificio, ¿verdad? Si usted construye una casa, por decirlo así, un ejemplo, es de que, pues, después de sentar las bases, ¿verdad? Las zapatas y los castillos, después ponen zanjas, cerramientos y levantan las paredes hasta llegar a un cerramiento arriba, y luego después se pone la placa, y después de todas esas cosas empiezan los enjarres y a meter mangueras para el alumbrado, o sea, para la luz que va a tener el hogar o el edificio. Y después, pues, de los enjarres y todo, también meten la plomería para el agua, los servicios de agua, y le dan una pintadita, brother, para que se mire mucho más bonita. Bueno, pues así es la iglesia del Señor. O sea, vamos creciendo, y a medida que vamos creciendo nosotros, pues vamos a decirlo de esta manera, que así como una casa o un edificio, pues se le van dando más vista a las cosas a medida que nosotros vamos trabajando, para que se mire mucho más bonita, mucho más adornado el lugar. Entonces así somos nosotros, ¿verdad? Claro que hay personas que son muy hábiles, tienen mucha creatividad, y que a un hogar o una casa o un edificio lo adornan de maravilla, que resalta. Entonces hay iglesias que son así, brother, que trabajan tanto para el Señor, ¿verdad? Hay tanta armonía entre ellos, que eso los hace, pues, diferentes. Y tú miras, o cualquier persona de afuera mira y dice, oye, qué bonita iglesia, nunca había visto tanto amor entre los hermanos. O sea, la alegría se siente porque se transmite, ¿verdad? La paz. Entonces hay iglesias que son así, hay otras que se siente menos, pero están en el proceso. Sí, claro que sí, eso sí lo entiendo.
Hay muchas iglesias que están aprendiendo a tener esa unidad y comunión unos con otros. Así es. Eso es ciertísimo, ¿verdad? Pero lo que quiero hacer entender, ¿verdad? Es que es necesario estas bases, hermano, para que la iglesia crezca más rápido. Porque aquí menciona, ¿verdad?, que eran generosos, porque ellos vendían sus propiedades para repartirlo con el que tenía necesidad. Dice que perseveraban cada día en el templo, o sea, aunque no hubiera culto, ellos aún así iban y estaban en el templo, aunque no fuera tiempo de culto, se juntaban, se ponían de acuerdo para buscar a Dios, ¿verdad? En cada día. Y dice que partían el pan en las casas. Eso habla que no solamente se juntaban en el templo, sino que también convivían en sus propios hogares, hermano. Sí. Células de hogar. ¿Qué tan importante es eso, hermano? Que a veces te salgas de las 4 paredes de la iglesia y tengas una convivencia con tu hermano como común y cotidiana, hermano, campechana, de que vamos a juntarnos con el hermano Nata, vamos a hacer un pollito, vamos a platicar y vamos a orar unos por otros. Ese tipo de convivencia, hermano, atrae a la gente porque dice, ay, qué bien se llevan, no solamente son un grupo que exclusivo en la iglesia, no, se van a sus casas, conviven como hermanos. Y también dice que alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo. Eso habla que la iglesia no solamente trabajaba para los miembros, sino también para la sociedad. Sí. O sea, hacían obras benéficas para la gente. O sea, cuando una iglesia, por ejemplo, hace una brigada, se va a una colonia y en la colonia empiezan a repartir despensas, empiezan a donar ropa para la gente que no tiene escasos recursos, dan cortes de pelos, etcétera. Esas obras impactan la sociedad, hermano. Medicamentos y todo eso impacta a la gente. Cuando van a un hospital y regalan tacos, regalan cocas a la gente que tiene muchos días ahí con un paciente y no tienen dinero ni para comer, y van y les dan de lo que Dios les da, hermano, eso impacta. Yo estuve, hermano, cuando mi mamá estaba enferma, allá en Monterrey, hermano, y estar en un hospital afuera, con frío, sin dinero, esperando a ver qué te dicen de tu paciente, y tú con necesidad, pero aguantando porque amas a tu ser querido ahí, hermano, que alguien venga y con amor venga y te diga, esto te lo doy de parte de Dios, te dan unos taquitos, una coca, oramos por ti. Oye, hermano, eso impacta en el corazón de la gente y nunca lo olvidas. Yo nunca voy a olvidar las veces que estuve en el hospital, las iglesias o los grupos de hermanos que iban y daban comida y oraban por la necesidad que había ahí, hermanos. Impacta la sociedad, hermanos, y eso hace que la gente de afuera quiera venir acá adentro y conocer lo que hay acá en la iglesia, hermano. Fíjate que comentas algo muy importante, ¿verdad? El ser generosos, ¿verdad? El compartir con los demás, con los hermanos de la iglesia, pero también con los que están afuera. Amén. Y me llama mucho la atención a mí el pastor Benny Hinn, porque él tiene un ministerio muy poderoso en el mundo, pero que ha ayudado a mucha gente y ha alimentado a más de 50,000 niños en África. Amén. De que cuando está predicando él, una parte de las ofrendas que se levantan en sus cruzadas o en sus servicios de evangelismo, una parte va a esas personas, ¿verdad? A esos niños, a casas de beneficencia que él apoya, porque toda su vida desde que él se convirtió al Señor lo ha hecho, brother. Por eso que vemos tanta unción que Dios le ha dado, pero es debido a eso. Claro. Dice la palabra de Dios que al que Dios le da, al que a Dios le presta, algo así, dice. El que da al pobre a Dios le presta. Algo así. Dice la palabra. Bueno, sí. Pero lo vemos porque es algo impresionante y es un claro ejemplo lo que estamos mencionando del pastor Benny Hinn, porque a través de su ministerio ha impactado a muchos de la sociedad, o sea... Claro, es un ejemplo, claro que sí. Y así como él, hay muchas iglesias,
a lo mejor no tan conocidas, no tienen reflectores, ¿verdad? Pero están impactando en lo secreto, haciendo este tipo de obras para ayudar a la gente de afuera, hermano, y están causando un impacto bien grande en el corazón de los que todavía no conocen a Jesús. Y es por eso que en el último versículo dice: y el Señor añadía los que habrían de ser salvos. ¿Después de qué? De que la iglesia demostró el amor de Dios, de que mostraban la generosidad, de que siempre tenían alegría, gozo, comunión. Todo eso atrae, hermano. Otro de los predicadores que, bueno, él ya partió a la presencia de Dios, T.B. Joshua. Sí. En África, en Nigeria, donde alimentaba a mucha gente, Mucha gente, claro. Y él mismo se ofrecía como voluntario en descargar los trailers de arroz, de frijol, Amén. de comida, o sea, para repartirla entre la ciudad. Y se iba de cuenta con su equipo de intercesores, ¿verdad? Su equipo, el cual le colaboraba. Amén. Sus colaboradores, y repartían en las calles, o sea, él da de cuenta que era otro más, claro, de la iglesia, ¿verdad? Pero lo hacían con tanto amor y con tanta pasión. Por eso de que el ministerio de él impactó tanto en el mundo. Claro. Así es, hermano. Estas cosas que son básicas van a hacer que la gente venga y se añada a las iglesias y digan: qué bonito lo que hacen los hermanos, qué bonito las muestras de amor que tienen para los demás. Fíjate que me ayudaron sin conocerme, me apoyaron, me dieron una palabra de aliento, me dieron un taquito, una despensa, me hablaron de la palabra, y la gente queda agradecida, hermano, y con ganas de querer conocer ese Jesús que le estamos predicando, hermano. Y eso hace que añada al Señor los que habrán de ser salvos en cada una de las iglesias. Otra de las iglesias que hace este tipo de obras es la del ministerio de Claudio Fritzson en Argentina, Buenos Aires. Y él hace lo mismo, donde sale por las calles de las ciudades repartiendo ropa, comida y atrayendo a la gente, ¿verdad? Con equipo de sonido para que vayan a escuchar la palabra de Dios, se salen a evangelizar de esa manera y meten mucha inversión, ¿verdad? Para llevar grupos de alabanza y que la gente venga a los pies de Jesús. Amén. No les duele invertir en la obra de Dios porque la mayor recompensa no la da Jesús. Señor, claro que sí, claro que sí. Él recompensa, es todo lo que hacemos para Él. Dice la palabra que aunque le demos un vaso de agua a uno de sus pequeños, no perderás tu recompensa en los cielos, dice el Señor Jesús. Y qué bonito que cuando la iglesia está unida, esté en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir, empiecen a hacer estas obras impactando a la gente, y eso hace que la gente venga a querer a conocer más del Cristo que les estamos predicando, ¿no? Y bueno, ya vamos a llegar ya prácticamente al final, hermano. Tengo un comentario del hermano Rogelio Zapata. Dice mi hermano: amén, que la iglesia vuelva a las sendas antiguas. Échenle ganas, mis amados, duro y conciso. Y nuestra hermana Guadalupe Villarreal dice: amén, amén. Nos está confirmando que está de acuerdo con lo que estamos compartiendo. Y pues bueno, esperamos que este tema de la unidad sirva, hermano, para aquellos que nos están viendo, que forman parte de alguna iglesia, se congregan y busquen al Señor. Busquen, hermanos, tener esa unidad unos con otros, de amar a sus demás hermanitos en Cristo, aunque algunos sean difíciles de sobrellevar. Como quiera, ámalos, porque así mismo Dios te sobrelleva a ti, porque tú también no eres una ¿cómo se llama? Una perita en dulce, ¿cómo les dice? Nosotros también tenemos defectos y todo, y el Señor aún así nos ama, nos perdona, nos ayuda, no nos deja. Asimismo, nosotros, si formamos parte de la iglesia, hay que amar a nuestros demás hermanos en Cristo y estar en un mismo sentir, buscando a Dios de corazón, con sencillez y humildad, buscando a nuestro Dios, ¿verdad? Porque ya vimos todo lo que provoca el buscar a Dios en perfecta unidad. Hermano, para recapitular, el punto número 1 dijimos, vamos a regresarnos. El punto número 1 era que el deseo de Dios
es que seamos perfectos en unidad, como el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. El punto número 2, hermano, dijimos que la importancia de la unidad era que nosotros reconozcamos que somos parte de un solo cuerpo y que todos, aunque somos diferentes y hacemos diferentes funciones, somos necesarios y somos útiles para Dios, y nos debemos de tratar con respeto y con ¿cómo se llama? Decoro, se me fue la palabra, con respeto y con el mismo amor. Todos son importantes en la iglesia. El tercer punto, dijimos que lo que provoca la unidad es el avivamiento. Eso hace que sobre las iglesias se derrame el Espíritu Santo de una manera especial y que empecemos a impactar a la sociedad, haciendo que más gente quiera venir a conocer a Cristo. Ese es un pequeño resumen de los 3 puntos que vimos en esta noche, hermano. No sé si quiera dar su conclusión personal. Bueno, pues solamente decir, ¿verdad? Algo que llamaba mi atención era acerca de un hombre centurión de Cornelio. Cornelio, sí. Dice la escritura en el libro de los Hechos que este hombre siempre oraba, hacía muchas oraciones y hacía muchas limosnas en los pobres. Al pueblo, sí. Y que un ángel del Señor le apareció, brother. Claro. Amén. Y lo vemos, ¿verdad? Porque el evangelio es expandido en muchas partes del mundo y que a través de lo que estamos hablando en esta noche, mucha gente está conociendo la palabra de Dios, otros que ya están cimentados, pero que necesita que uno les recuerde, ¿verdad?, todas estas cosas, y que es el Espíritu Santo de Dios el que nos está hablando en esta noche, ¿verdad?, para recordarnos de lo que Él anhela, Él quiere que se haga dentro de la iglesia. Amén. Claro que sí, hermano, porque también hay que recordar que estamos en la recta final, hermano. Cristo viene pronto por su iglesia. Viene por una iglesia que esté limpia y sin mancha. Que el Señor desea buscar una iglesia que esté unida, que esté en un mismo sentir, que esté sirviendo con pasión al Señor y que estemos ganando almas para Él. Por eso es tan importante que todos estemos unidos, todos los que formamos parte de alguna iglesia, y todas las iglesias de distintos lugares también nos veamos con amor, con respeto, y nos apoyemos unos a otros. No podemos estar peleados una iglesia con otra iglesia y trabajando cada quien por su lado, sino que también de vez en cuando hay que ponernos de acuerdo y trabajar juntos para hacer algo para Dios juntos, como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Recuerda lo que hablábamos la semana pasada de ponernos de acuerdo acerca de hacer un evento masivo en esta ciudad. Amén. Y estamos orando a Dios para que se haga posible. Y hablábamos acerca de que por qué había tanta desunión entre los pastores, ¿verdad? ¿A qué se debía? Entonces, hoy más que nunca se necesita la unidad, Amén, ¿verdad?, de la iglesia, de todos los pastores, para que el evangelio crezca aún mucho más, que salgamos de las 4 paredes. Ahorita lo mencionabas, brother, de que se hacían células en aquel entonces, ¿verdad?, para predicar el evangelio en las casas. Entonces se necesita este tipo de eventos para que haya mucho más unión y que se demuestre el amor verdadero, ¿verdad?, de la iglesia. De la iglesia, hermano. Que todos somos uno. Sí, así es. Y unidos somos más fuertes. Más fuertes, hermano. Esa es la conclusión de este tema, hermano. Tan bonito tema que tocamos el día de hoy. Gracias a toda la gente que nos ha estado comentando. Siga ustedes escribiéndonos, dándonos sus opiniones. Nosotros leemos lo que ustedes nos comentan. ¿Y qué le parece, mi hermano, si hacemos ahorita una oración, Señor, para pedirle a Dios que nos ayude a estar en ese mismo sentir, que estemos unidos, que aprendamos a amarnos unos a otros y que aprendamos a trabajar con otras iglesias, con otros hermanos, en perfecta unidad, como el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, en una perfecta unidad. Vamos a orar para que Dios nos enseñe realmente a ser iglesia,
a que todo el cuerpo sea uno. Fíjate que un claro ejemplo, por decirlo así, si usted que nos ve por primera vez, José Bernardo Duarte, Isaac González, que es un compañero de nosotros del staff de aquí de La Palabra Suena, Es un buen y un ejemplo. servidor, José de Hoyos, somos de diferentes iglesias, diferentes ministerios, pero que hemos, ¿cómo lo diría? Equipo. Hemos hecho equipo, ¿verdad? Nos hemos adaptado de maravilla. Sí. Lo puedo decir abiertamente. No tengo ningún problema cuando él comparte o cuando comparte Isaac sus espacios, cuando le damos el lugar, ¿verdad? O yo mismo. Tratamos de sacar esto adelante porque al final de cuentas es la obra de Dios, nada más. Y así que, pues gloria a Dios por tenerlos ustedes como compañeros, que son excelentes, y como amigos, pues también puedo decirle de que mi admiración hacia ustedes, porque le echan muchas ganas también en crecer espiritualmente en el llamado que Dios les ha hecho. Amén. Así es, mi hermano, claro que sí. Fíjese qué buen ejemplo dio. Sí, es verdad. Nosotros estamos trabajando juntos, unidos, aunque seamos de diferentes iglesias, hermano. Y sí es cierto que de repente a veces no estamos de acuerdo en un tema. A veces usted piensa una cosa, yo pienso otra. Y a veces no hacemos match en algún tema en particular. Pero eso no hace nada, no nos divide ni nada. Simplemente hayamos aprendido a respetar la opinión, ¿verdad?, de uno y del otro. Y de buscar siempre la Escritura y buscar lo que nos une en Cristo Jesús. Y es por eso que trabajamos juntos y lo hacemos bien. Porque no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero siempre tenemos que estar buscando el mismo objetivo, que es servir a Dios, predicar su palabra y acercar a otros al Señor, ¿verdad? No somos perfectos, no siempre estamos de acuerdo, pero siempre nos respetamos, oramos unos por otros y estamos trabajando juntos para predicar el Evangelio y para que la palabra siga sonando en Sabinas Hidalgo y hasta donde llegue la señal. Amén. Amén. Así es, mi hermano. Vamos a orar, hermano. Guíenos en la oración para que el Señor nos enseñe a todos a ser iglesia, a ser uno en Cristo y podamos trabajar juntos como uno solo, hermano. Adelante, mi hermano. Usted guíanos en la oración. Bendito Dios, en esta noche, Señor, hemos hablado tu santa palabra. Y tú nos has hablado, Señor, a través de ella, que seamos uno solo en un mismo sentir, Señor, en un mismo espíritu, como iglesia, Señor. Te pedimos en este momento, en el nombre de Jesús, que usted, Señor, empiece a unir aún mucho más a aquellos que están en desunión, que no concuerdan con nosotros, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú lo hagas. Te pido, glorioso Dios, que bendigas a todos aquellos, Señor, que están viendo el programa, que tú, en medio de esa necesidad, Señor, te pido que hagas un milagro en sus vidas, que intervengas divinamente, glorioso Dios, y que aquellos que escuchan por primera vez esta palabra, glorioso Dios, toque sus corazones. Te pido, glorioso Dios, que obres en ellos también, en medio del problema, Señor, de la enfermedad, de cualquier índole que sea, Señor, su necesidad, tú estés obrando a favor de ellos, así como de tu iglesia, glorioso Dios. Que podamos dar testimonio de la grandeza de tu gran poder, Señor, unidos, unánimes, como dice tu santa palabra, Señor. Te pedimos que abras los cielos sobre tu iglesia, Señor, y la bendigas. Que seamos luz en medio de estas densas tinieblas que se levantan en el mundo, glorioso Dios. Te pedimos, glorioso Dios, en el nombre de Jesús, que tú nos revistas de tu gran poder, Señor, para dar testimonio de la grandeza de tu majestad. Te adoramos y te exaltamos en esta noche. Bendecimos tu nombre, adorable Dios. Bendice y provee a todos aquellos que pasan por necesidad, Señor, en las finanzas, en la economía, glorioso Dios.
que necesitan de un trabajo, te pido que tú hagas ese milagro en ellos también. En el nombre de Jesús, a ti la gloria por todos los siglos, eternamente y para siempre. Amén. Amén, aleluya. Amén. Gloria al Señor, que el Señor haga la obra en nosotros, hermano, y que nos enseñe a ser iglesia, a ser uno en Cristo Jesús. Dice nuestra hermana Marta Martínez: saludos, hermanos, Dios los bendiga. Es verdad, por eso me gusta ese coro que dice: unidos, unidos, en su nombre unidos. Pues en este mundo, hasta ahí llegó. Dice: pido oración, mañana sale para Monterrey. Ok. Oramos por usted, hermana, con mucho gusto. Yo voy a orar por ella. Sí, está bien, ¿no? Hermana Marta, vamos a orar por usted. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo, por la vida de la hermana Marta y por toda su familia, Señor Jesús. El día de mañana van a salir a Monterrey, Padre. Te pedimos, Padre, que tú les guardes en el camino, Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, los proteja y los defienda. Hazlos llegar con bien a donde van, Señor, y hazlos volver con bien a sus hogares, Padre. Bendice y guarda su salida y su entrada desde ahora y para siempre, Señor. Tu bendición sea con ellos en el nombre de Jesús, y bendice a su familia, Padre. Y a todos los que nos están viendo en esta noche, te pido también lo mismo, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, mi hermano. Ya estamos llegando al final del programa, hermanos, de esta noche, que estuvo un programa muy interesante en el que conocimos que unidos somos más fuertes. Hermanos, dejo este último espacio para, si tiene usted algún anuncio, lo vaya exponiendo, hermano, mientras yo voy allá, pues ya a cortar la transmisión ahorita, y yo también hago un pequeño anuncio. Adelante, hermano. Bueno, tenemos un anuncio, dos anuncios, pero yo voy a dar uno y el hermano José Bernardo Duarte estará dando otro. El anuncio que vamos a estar dando es acerca de un evento que va a ser el día de mañana, 28 y 29 de noviembre. Es en la Plaza Venustiano Carranza, horario 5 de la tarde a 8 de la noche, tengo entendido, si mal lo recuerdo. Y estará el grupo Armagedón de Pedro García de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Dios lo ha llevado por muchas partes del país predicando el evangelio a través de la música, a través de sus alabanzas, y se estará orando por la paz de este país y de esta ciudad. Así que le hacemos la invitación para que pueda acompañarnos el día de mañana, 5 de la tarde, y el sábado, 5 de la tarde también. No sé si vas a decir el otro anuncio, brother. Amén, gloria a Dios, Dios les bendiga. Les voy a hacer un pequeño anuncio. Déjenme, les subo un poquito más, permítanme. Ok, gloria a Dios. El anuncio que les tengo es sobre la apertura de un nuevo negocio que se va a abrir aquí cerca en las colonias acá del norte. Se trata de una cafetería que va a iniciar este domingo. Va a ser su apertura oficial, domingo 30 de noviembre a la 1:30 p.m. en la calle Pino Suárez, número 537, en la colonia Francisco Villa. Este negocio está enfrente de la Cruz Roja prácticamente. Ahí está el negocio por el sendero. Ahí está el puestecito que se llama Picnic Snack. Picnic Snack. Es un lugar donde van a encontrar café, frappés, malteadas y todo tipo de snack, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir a conocer este nuevo negocio y puedan echarse un cafecito, tener una buena plática con sus amigos y disfruten de lo que ofrece esta cafetería. Se las recomiendo. Ya he ido a probar el servicio que dan y está excelente, la verdad. Y este domingo va a dar inicio la inauguración. El noviembre 30, domingo noviembre 30 a la 1:30 p.m. inicia y abre sus puertas el Snack
Picnic Snack, aquí en las Colonias del Norte, en la Francisco Villa, aún enfrente de la Cruz Roja. Y bueno, ese es el anuncio que tenía para que se den la vuelta y se echen su respectivo cafecito y disfruten de estos excelentes productos que venden. Venden panecitos, galletas y postres y demás. La verdad se los recomiendo 100%. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Agradecemos su sintonía, ¿verdad? Y pues de mi parte me despido, no sin antes recordarles que si tu vida está llena de problemas, Jesús siempre está lleno de soluciones. Solamente para decirle, Dios bendiga sus vidas. Bendiciones.